Hola, bienvenidos a este ciclo de videoconferencias en cuarentena. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Rafael Barajas El Fisgón, nuestro director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias por aceptar esta invitación, así como también involucrar a cada uno de los militantes y simpatizantes en la formación política. ¿Cómo está el día de hoy? Pues bien, preocupado y obviamente en reclusión. Estamos aquí todos encerrados en nuestras casas, pero no estamos de vacaciones. Como bien dijo ayer Hugo López Gatell, tenemos que seguir empujando el proceso del cambio, sobre todo en esta situación que es paradójica, porque estamos encerrados en casa, pero justamente ahorita se están dando momentos definitorios para la humanidad para las próximas décadas, ¿no? Es decir, yo creo que la pandemia del COVID-19 es, sin lugar a dudas, la peor emergencia sanitaria que enfrenta la humanidad desde 1918, cuando se dio la famosa la mal llamada influenza española que cobró millones de vidas. La emergencia del coronavirus, además, tomó a la mayoría de los países occidentales totalmente desprevenidos y con las defensas muy bajas. Hay que recordar que la demanda de digamos, instituciones de salud públicas que le dieran cobertura a toda la población, fue una demanda muy sentida en el siglo XIX y en el siglo XX. Y de hecho, en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, en muchas latitudes, sobre todo donde se implementaron los estados de bienestar, se construyeron sistemas de salud pública muy importantes. En México, por ejemplo, se construyeron, teníamos al ISSSTE y al IMSS que garantizaban la salud de millones de mexicanos, y esto ocurrió en varias décadas, entre 1950 y 1980, y ocurrió que los regímenes de la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña dejaron que ese enorme sistema de salud se deteriorara hasta quedar casi en ruinas. Ojo, esto ocurrió también en otras latitudes. Italia, apenas hace 20 años, hace 10 años, tenía el doble de camas de hospital que las que tiene ahora. Y por supuesto que el tema del COVID tomó a nuestro país y a Italia, a muchos países con las defensas totalmente bajas, con un déficit importante de camas de hospital, de médicos, de enfermeras, de material médico y demás. Por ejemplo, en esta crisis, en todo el planeta escasean las mascarillas de alto rendimiento y los ventiladores. Bueno, lo mismo que le ocurre a México, le ocurre a todo el planeta, a todo el mundo occidental. Donde quiera que hubo estados de bienestar, estamos enfrentando ese problema. ¿Y cuál es el origen de ese problema? El origen del problema es muy claro. El origen del problema tiene que ver, entre otras cosas, con una cuestión ideológica. Tiene que ver con el hecho de que en la era neoliberal se empezó a considerar que la salud no era tanto un derecho como una mercancía, y se buscó privatizar los sistemas de salud en todo el planeta. De este modo, los países que más privatizaron su sistema de salud son los que más expuestos están ante el COVID-19, son los que más indefensos están ante la llegada del coronavirus. Esto lo estamos viendo de manera muy dramática ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tienen cientos de miles de contagios y las muertes ya se cuentan por miles. Es una cosa brutal lo que está ocurriendo en Estados Unidos. El otro día, tan solo en un día, tuvieron cerca de 1,000 defunciones por COVID. Entonces, ocurre una cosa aquí muy curiosa. El haber concebido la salud como un asunto individual, como un negocio y no como un tema de interés colectivo, está teniendo un costo humano y económico particularmente alto. Entre otras cosas porque las epidemias difícilmente distinguen entre ricos y pobres. Y por supuesto que las medidas que tenemos que enfrentar las medidas que tenemos que tomar para combatir el coronavirus
paralizan la economía. Y esto, por supuesto, que tiene un costo económico específico. Hace unos días, la Organización Mundial de la Salud confirmó o informó que los casos confirmados de coronavirus en el mundo superaban el 1,000,000 y que más de 51,000 personas habían fallecido a consecuencia de este virus. Al 5 de abril del 2020, el coronavirus había cobrado 15,362 vidas en España, 12,400 15,362 vidas en Italia, en España 12,418, en Francia 7,560 y en Estados Unidos la cuenta va para arriba. Entonces, eso es un problema realmente serio y se supone, se espera, los expertos esperan que el coronavirus tenga su mayor impacto en las poblaciones que están pobres, que están desprotegidas, que están desamparadas. Y esto, por supuesto, que tiene mucho sentido. Siempre son los pobres los que acaban pagando, digamos, en vidas y en salud, la factura mayor en todos estos procesos. Y, por supuesto, al lado de esto tienes que el coronavirus va a desencadenar, está paralizando la economía, todo el encierro está paralizando la economía, y pues todos los economistas esperan, entre otras cosas, que se dé una feroz recesión, y los más pesimistas lo que esperan es que se dé incluso una depresión. Y hay que recordar una cosa, es decir, el modelo ya estaba en crisis. Yo creo que el coronavirus simplemente destapó la crisis que existía y la profundizó, pero la crisis ya venía, y era una crisis peor que la que tuvimos en 2008, que fue una crisis terrible. Entonces, lo que tenemos en esta historia es muy curioso, porque los países que siguen viendo a la salud como un derecho y no como un negocio, los que tienen una visión de bienestar social, conservaron sistemas sólidos de salud y por supuesto están mejor preparados para enfrentar la pandemia. Es el caso de Rusia, de China, de Japón, de Corea del Sur incluso, y por supuesto de Cuba y de Venezuela. De hecho, Cuba, el país que desde hace décadas sufre un bloqueo criminal impulsado por Estados Unidos, ha enviado brigadas de apoyo a Italia y a Brasil, países que le han hecho desaires importantes. No olvidemos que hace unas semanas Bolsonaro expulsó a los médicos cubanos de Brasil, ahora los quieren de regreso. Italia, por ejemplo, votó por décadas por el bloqueo económico a Cuba, y hoy, cuando Italia se encuentra en una hora difícil, quien va a su rescate son justamente brigadas de médicos cubanos. Y esto, por supuesto, que nos obliga a replantearnos el tema de los bloqueos. En este contexto, en medio de la pandemia, tenemos que impulsar el cese a los bloqueos criminales. Es criminal el bloqueo contra Cuba, es criminal el bloqueo contra Venezuela, y es criminal el bloqueo contra Irán. Hoy en día, Irán, que es un país que ha sido fuertemente golpeado por el coronavirus, es además víctima de un bloqueo económico importante que impide que lleguen suministros médicos a esa zona. Entonces, hay muchos muertos en Irán que son directamente adjudicables a las lógicas del bloqueo. Todo eso tiene que cesar, todo eso lo tenemos que parar. Ahora, ¿cómo toma a México la pandemia? Fíjate que yo estoy convencido de que las crisis suelen sacar lo mejor y lo peor de la gente. Y lo hemos visto en la crisis del COVID. Los médicos y las enfermeras de España, de Italia, de Francia, son verdaderos héroes populares. Son los que están sacando adelante a la población de la emergencia. Y tú te encuentras también, por ejemplo, que en Italia y en España la gente le hace homenajes públicos a las enfermeras y a los médicos, a los médicos y a los enfermeros. Si tienes tú, por ejemplo,
casos increíbles como este de esta mujer belga, una mujer de la tercera edad, que pidió que la desconectaran porque ella había tenido una buena vida y pidió que su ventilador se lo dieran a un joven que tenía más vida por delante. Entonces te encuentras con esas cosas tan increíbles. En contraste, también tienes que en todas partes proliferan los vivales que buscan aprovechar la crisis justamente para aprovechar la oportunidad y hacer negocios. La ven como una oportunidad de negocios, es una cosa increíble. Entonces, en todas partes, tú te encuentras, por ejemplo, que hay gentes que ofrecen productos milagrosos o productos chatarra y te los venden a precio de oro porque estás ante una emergencia sanitaria. Yo nada más te quiero recordar que hace apenas unos días, en Jalisco, en Guadalajara, hay un prestigiadísimo hospital que se llama Puerta de Hierro, y este hospital tiene un laboratorio que ofrecía pruebas para el COVID y resulta que estas pruebas eran falsas. Date cuenta de lo que implica que en plena crisis una institución de salud, aunque sea privada, haga haga este tipo de prácticas, incurre en este tipo de prácticas, es gravísimo. Y también tienes que en diversos países las administraciones han reaccionado con de diversa manera, ¿no? Hay casos que son increíbles, ¿no? Por ejemplo, China, por ejemplo, China es el país donde se da el brote. No sé, China tiene que hacer el diagnóstico de que existe el COVID y ahí el COVID se expande rápidamente y sin embargo los chinos logran contener el virus y logran contener la epidemia. Pero esto no ocurrió en muchos de los países del primer mundo. Esto no ocurre en Italia, no ocurre en España, no ocurre en Francia y prácticamente los agarraron por sorpresa. Y tú tienes, por ejemplo, casos que son verdaderamente espeluznantes, ¿no? Por ejemplo, en Brasil y en Estados Unidos, los mandatarios han priorizado la salud de la economía por encima de la salud de la población. Y Bolsonaro, por ejemplo, ha hecho declaraciones que son verdaderamente escandalosas. No sé si ustedes lo recuerdan, Bolsonaro dijo hace poco que los brasileños son un caso para la medicina mundial y deberían de estudiarlos porque metes un brasileño a una cloaca y sale limpio. Tiene las mejores defensas del planeta. Y con esa lógica, ¿sí? No impulsó medidas para proteger a su población. Y Trump está haciendo algo muy parecido. Recuérdate que hace unas semanas el gobernador de Texas declaró públicamente que los viejos estaban dispuestos a sacrificarse en aras de la economía. Yo quiero saber a quién le preguntó. Porque lo dijo nada más porque sí. Es decir, no aporta más pruebas que su dicho. Yo no conozco a nadie que esté dispuesto a sacrificar vidas, bueno, que esté dispuesto a sacrificar su vida en aras del bienestar de la bolsa de valores. Es una cosa verdaderamente escandalosa. Ahora, en México, bueno, y obviamente esta actitud de Donald Trump es lo que explica que en unos días Estados Unidos se convirtió en el epicentro de la pandemia con más de 230,000 contagiados. Date cuenta de lo que eso implica. Por supuesto, esto se debe a que Estados Unidos no tiene un sistema de salud pública, ¿no? Y en cambio, Venezuela y Cuba, que son países que están muy fregados, que sufren bloqueo, han logrado sortear la pandemia sin mayores sobresaltos. El caso de México es peculiar. El caso de México es peculiar porque venimos de un modelo neoliberal que había desmantelado todo el viejo aparato de salud. Sin embargo, algo nos queda de ese viejo aparato de salud. Y lo que es un hecho es que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió encargarle la pandemia a un grupo de expertos de alto nivel en el que se cuentan especialistas como Hugo López-Gatell, José Luis Salomía, Gustavo Reyes Terán, que son gente de primera. Yo conozco personalmente a Gustavo Reyes Terán y te puedo decir que es un tipazo y que es un tipo verdaderamente comprometido con el país y es un médico de altísimo nivel. Es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Es lo mejor que tenemos en la nación. Bueno, este equipo, yo estoy convencido de que ha hecho su tarea de manera responsable. Desde muy temprano, reaccionó, estableció
medidas completas de alerta, de reactivación y de rehabilitación de los procedimientos sanitarios ante el coronavirus, y fue el primer país de la región que implementó el algoritmo para la detección de casos del COVID-19. Todo esto no lo digo yo, todo esto está certificado, entre otras cosas, por la Organización Mundial de la Salud, por el representante en la región de la Organización de la Salud, que se llama Jean-Marc Gabastou. Y Jean-Marc Gabastou reconoce que el gobierno de México ha tomado las medidas pertinentes para enfrentar la pandemia. Ahora bien, para enfrentar la pandemia se necesita tomar acciones colectivas, y por eso, desde hace meses, este equipo da conferencias de prensa cada día para informar del avance de la epidemia, y cada día también en esas conferencias avisa y anuncia qué medidas ha tomado el gobierno para enfrentar la pandemia. Así, la ciudadanía puede hacer un seguimiento bastante puntual de los contagios y ha logrado constatar hasta ahora cómo es que las predicciones y los diagnósticos de nuestros expertos se han ido cumpliendo. Lo que han hecho ha sido correcto, los diagnósticos han sido acertados, todo lo que nos han dicho se ha cumplido. El equipo médico, entre otras cosas, ha logrado que millones de mexicanos entiendan que la pandemia tiene diversas fases, que entiendan, entre otras cosas, que hay grupos de riesgo, que el problema del virus es su alta contagiosidad, que el problema es que la mortandad se puede disparar si se saturan los sistemas de salud, si el sistema, es decir, el problema tiene que ver directamente con el desmantelamiento que se dio del sistema hospitalario nacional. Y obviamente la gente entiende que la estrategia adecuada que se está siguiendo es la de achatar la curva de contagios, y por eso primero nos piden sana distancia, después nos piden que nos quedemos en casa, porque lo más probable, y porque de lo que se trata es de no saturar los servicios hospitalarios de salud, que todo el mundo pueda tener, que todo el mundo que tenga una emergencia pueda ser atendido por el gobierno, por los médicos a nivel nacional, privados o públicos o lo que sea, pero sobre todo es lo que está garantizando el Estado. Y lo que es un hecho es que vamos a tener un ciclo de contagios más prolongado, pero menos mortífero, menos letal. Y que lo más probable, además, es que la pandemia tenga su pico de contagios a finales del mes de abril o principios del mes de mayo. Es decir, lo peor está por venir. El problema serio de la pandemia lo vamos a ver en unas cuantas semanas. Y para tratar de paliar ese pico de contagios es que estamos haciendo todo lo que estamos haciendo, de quedarnos en casa, de guardar sana distancia, etcétera, etcétera. Además, es un hecho que el gobierno ha emprendido campañas publicitarias ambiciosas para que en periodos específicos la gente guarde distancia, para que la gente se quede en su casa, y además está haciendo un trabajo importantísimo de reconversión hospitalaria. Están reconvirtiendo hospitales en hospitales COVID y están contratando de manera urgente a todo un ejército de médicos y enfermeras, y además están haciendo compras importantes de material de salud. Digo, esto, por supuesto, que no ocurrió en la pandemia de la influenza que se dio en tiempos de Felipe Calderón, y esto, por supuesto, que no se hubiera dado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde aprovechaban cualquier ocasión para hacer grandes negocios, ¿no? Entonces, ¿todo esto en qué se traduce? Esto se traduce en resultados concretos. Esto se traduce, entre otras cosas, en que la curva, es decir, la curva de la epidemia en México no se ha disparado hasta la fecha. Y lo cual es importante. No podemos cantar victoria, pero es claro que lo que están haciendo estos señores es correcto. Y en ese sentido lo que vemos es una cosa muy impresionante, es que millones de connacionales están totalmente conscientes de los esfuerzos que se están haciendo en el sector salud y ven con cariño, respeto y hasta veneración a este equipo de médicos que está guiándonos a través de la pandemia. Y no es para menos. Ahora, yo te decía que las crisis sacan lo mejor y lo peor de la gente.
también estamos viendo cómo hay un sector del país que está sacando lo peor de sí mismo. Hay un sector de la nación que está apostando al desastre y que está apostando a la hecatombe, que está apostando a que mueran miles de mexicanos. Si en el equipo de salud del gobierno mexicano se concentra lo mejor de la nación, tenemos que en la derecha mexicana neoliberal se condensa muy probablemente lo peor de la nación. Y hemos visto cómo esta derecha oportunista está buscando aprovechar la crisis del COVID para impulsar una agenda golpista que lleva echada a andar desde hace meses. Desde hace meses avisamos que la derecha mexicana estaba echando a andar un golpe blando y este momento es particularmente propicio para que la derecha impulse, le dé un empujón a su proyecto de golpe blando contra la Cuarta Transformación. Es un momento propicio por dos razones. El golpe blando es básicamente una estrategia mediática, es una estrategia que busca, entre otras cosas, impulsar el miedo en la población. Y las epidemias, perdóname, si algo hacen es que generan miedo. Entonces, es un momento ideal para este sector de la derecha mexicana y lo van a aprovechar. Sabíamos que lo iban a aprovechar y lo están aprovechando. Y la otra cosa es la siguiente. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador es esencialmente un gobierno popular. Es un gobierno que viene de un movimiento social. Y la epidemia exige que nos quedemos en casa. La epidemia desmoviliza. Entonces la derecha está aprovechando esta situación, esta coyuntura, para meter miedo y para jalar agua para su molino. Entonces, como yo te decía hace ratito, hay una cosa muy curiosa. Mientras la atención del grueso de la ciudadanía está colocada, está puesta en un virus que no se ve, en un virus microscópico, la derecha ni siquiera oculta sus intenciones golpistas. Los articulistas conservadores, entre ellos Federico Reyes Heroles y Guillermo Sheridan, anuncian de manera, es decir, sin mayores argumentos, el colapso del gobierno y, por otro lado, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo Díaz Walter, ya inició un juicio para destituir a Andrés Manuel López Obrador y a Olga Sánchez Cordero. Es decir, arrecian sus lógicas de guerra sucia y arrecian sus lógicas de guerra judicial. De hecho, el otro día, un discípulo menor de Enrique Krause, Pablo Magluf, un tipo, ¿verdad?, que no tiene obra significativa, publicó un tuit en el que ponen claro las intenciones de la derecha. En este tuit, este cuate literalmente dice: un virus biológico nos da la oportunidad de vencer otro virus político, el populismo. La plena recuperación pasa por ahí. Ve nada más lo que están diciendo. Y resulta sorprendente que en un escenario tan delicado, en el que está en juego la vida de millones de personas, la derecha, a través de sus medios de comunicación tradicionales y sus espacios en redes sociales, le apueste al terror y a la desinformación. Y perdóname, apostarle a la desinformación en plena pandemia es criminal. Yo nada más te quiero recordar que en la Edad Media la peste negra se expandió, entre otras cosas, por el fanatismo de la gente. La gente llegaba y se latigueaba porque se sentía castigada por Dios, etcétera. ¿Y por dónde entraba el mal? Entraba por las heridas de los lacerados y todos los que se fustigaron se murieron completitos. Entonces, la desinformación, la falta de información científica, el no tener claro qué es lo que está ocurriendo, sí puede provocar muertes. Y es increíble que la derecha en este periodo le apueste justamente a eso, le haya apostado de esta manera a la desinformación. Es decir, incluso en en este proceso, los periodistas de la derecha se han brincado las reglas más elementales del periodismo y de la ética, por supuesto. No le apuestan a la verdad. Hacen artículos y hacen reportajes sin dar fuentes, es decir, sin fuente existente, sin fuente corroborable. Y han exigido sin ningún
respaldo científico, cosas como el cierre de las fronteras, que se ordene el confinamiento de la gente de manera temprana, en fin, ¿no? Entonces, es decir, han hecho cosas increíbles. Te recuerdo también que en estos procesos, estos señores, por ejemplo, han hecho cosas como la siguiente. Hace unas semanas, cuando México todavía no tenía una sola defunción por COVID, obviamente la derecha estaba ávida de que las hubiera. Pues dos periodistas supuestamente muy prestigiados, Raimundo Riva Palacio y Joaquín López Dóriga, dieron por muerto al empresario José Curi. Y luego es un hecho que, haciendo gala de una amnesia selectiva, toda una serie de influencers afines al neoliberalismo han acusado al gobierno de no tomar medidas sanitarias, las medidas sanitarias necesarias, cuando todos hemos visto cómo y cuándo las han implementado. Es una cosa increíble. Cuando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dijo que estamos haciendo lo correcto, resulta que los señores dicen que no. ¿Por qué? Porque no conviene hacia sus intereses. Esa es la única explicación que puede haber. No conviene hacia su agenda, no conviene hacia lo que ellos quieren provocar, porque necesitan que haya más miedo. Entonces es muy curioso, porque a la par que ocultan los enormes esfuerzos que hace el gobierno mexicano para combatir al virus, no hablan de eso. No hablan de la reconversión hospitalaria, no hablan de que se está contratando un ejército de médicos y enfermeras, no hablan de eso. Y tampoco hablan, por ejemplo, del horror que se está viviendo en Estados Unidos, del horror que se está viviendo en Ecuador. Entonces, es claramente esto tiene claramente una intención mediática. Y cuando te digo que hay sectores de la derecha que aprovechan la pandemia para jalar agua para su molino, el caso de la industria alimentaria resulta paradigmático de esto. Es decir, uno de los factores de riesgo más serios para el COVID es la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Bueno, esto, como bien explicó López-Gatell el otro día, viene de los hábitos alimentarios de la gente. ¿Y qué han impuesto? Que la gente consuma, que la gente en México consuma masivamente productos ricos en sales, productos ricos en azúcares, ricos en grasas, justamente la industria alimentaria mexicana. ¿Y cuál fue una de las demandas de la industria alimentaria mexicana en plena crisis? Pedir que no se pusiera el etiquetado que denunciaba que había productos altos en grasas y en azúcares y en sodio. Perdón, esto, en este contexto, es absolutamente inaceptable, es éticamente reprobable. En plena pandemia, brotaron por todas partes, como yo te decía, gentes que ofrecen productos escasos o milagrosos, y hay quien cae. El otro día, en Jalisco, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció con bombo y platillo que iban a comprar 5,000 pruebas de coronavirus, y días más tarde tuvo que declarar que la empresa a la que le había adelantado 20 millones de pesos ya ni siquiera le tomaba la llamada, ¿no? Asimismo, el diario Reforma, ¿no? Ha publicado, y otros medios han hecho campaña para que el gobierno compre pruebas rápidas, cuando las pruebas rápidas no son seguras, son un negociazo para alguien sin lugar a dudas, pero no son seguras. Entonces, es lo que estamos viendo. Y por supuesto, si en la prensa seria, en la prensa impresa de medios, ocurren este tipo de irregularidades, bueno, imagínate, en redes sociales, donde que es tierra de nadie, donde no hay una legislatura severa, ¿no? Dicen cualquier cosa. Y hemos visto cómo en redes sociales, por ejemplo, los ejércitos de bots de la derecha han propalado una cantidad bestial de mentiras alarmantes, han distorsionado la realidad, han publicado fotografías de la crisis sanitaria en otros países haciéndolo pasar por escenas mexicanas, y han hecho campañas de descrédito sistemáticas contra el presidente y contra los funcionarios de salud. Incluso en plena pandemia impulsaron una campaña para pedir la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, lo cual verdaderamente es inexplicable. Digo, no hay nada que tenga que ver con la realidad que justifique esta actitud. Y por supuesto, en este proceso, un capítulo aparte merecen Felipe Calderón,
el expresidente y sus allegados, entre ellos Mariana Gómez del Campo y una lista de expanistas y perredistas menores, ¿no? Ellos han incurrido en todo tipo de excesos e incluso han acusado a López Obrador falsamente de estar comiendo con un narcotraficante. Y el caso es increíble porque Andrés le tomaron una foto en un picnic o en una taquiza y entonces Calderón toma la foto, pone un círculo y dice, ¿quién es este que está ahí? Y luego sus allegados vienen y dicen, es el hermano del Chapo Guzmán. Y no, resulta que era un médico de la región que estaba simplemente acompañando al presidente en la comida, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es que esta campaña es una campaña que se enmarca claramente dentro de las lógicas del golpe blando. Cabe señalar que el problema es serio, entre otras cosas, podemos detectar que es serio, porque la campaña de descrédito contra Andrés Manuel no solo se está centrando en México, también se está dando en Estados Unidos y en Europa. Y a mí me queda muy claro que esta campaña está orquestada por los grupos económicos y políticos cuyos intereses fueron afectados por las medidas que ha tomado la Cuarta Transformación. Ahora, si tú te fijas, la campaña no busca convencer, busca atemorizar. Y esto es fácil en estos tiempos de epidemia. Ahora, ¿qué es lo que está en juego? Lo que está en juego es muchísimo. Lo que está en juego, entre otras cosas, es el futuro de la humanidad. En las crisis, las sociedades sufren reacomodos importantes. La oligarquía neoliberal, que es la gran responsable de la crisis sanitaria mundial, busca utilizar la pandemia para hacer toda una serie de reajustes económicos y políticos. Nosotros vemos la crisis como el final del modelo, pero no, la oligarquía lo que quiere es reajustar su situación ventajosamente y está aprovechando la pandemia para hacer lo siguiente. El hecho es que el modelo de libre comercio está haciendo agua por todas partes y que los beneficiarios del monetarismo saben que su ventana de oportunidad para rehacerse es muy estrecha, saben que es ahora o nunca. Y entonces, el mandatario chileno, Sebastián Piñera, acompaña las instrucciones de confinamiento con un toque de queda. Y entonces, mientras sus gobernados se infectan sin control y mientras mueren por miles, Donald Trump anuncia un gran operativo antinarcóticos, acusa al presidente Nicolás Maduro de narcoterrorismo y manda a aviones, portaaviones, barcos de guerra rumbo a Venezuela para echar a andar lo que todos creemos que lo que se anuncia como un golpe de Estado, ¿no? En España, la derecha franquista ha utilizado la epidemia para golpear al gobierno progresista de Pedro Sánchez, que tiene una alianza con Podemos, y en México, de la misma manera, la derecha mexicana, que tiene grandes ligas con la derecha española, está aprovechando la epidemia para arreciar su campaña de descrédito contra la administración de López Obrador. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir simplemente que en plena crisis sanitaria, la derecha neoliberal está dispuesta a sacrificar a la gente en aras de la bolsa. Apuesta contra la humanidad y a favor del mercado. Es decir, lo que está haciendo el modelo neoliberal es absolutamente inhumano. Busca reposicionarse para reactivar el saqueo y la sobreexplotación que nos han llevado a la actual crisis económica y sanitaria. Esa derecha, hay que recordarlo, está detrás del despojo, el ecocidio y la crisis climática, la cual muy probablemente favorece los brotes infecciosos. Esa oligarquía es la que se benefició del desmantelamiento de los estados de bienestar y del empobrecimiento de las mayorías. Es la que desmanteló los sistemas de salud. Es la que nos dejó a millones en la total indefensión ante la pandemia. Si cumplen con sus proyectos, nos vamos a enfrentar con un desastre humanitario de largo aliento. Creo que la crisis tiene que ser un momento para replantearnos el futuro, para replantearnos lo que hemos estado haciendo.
Y lo que pone en evidencia la crisis del COVID es que lo que han hecho los neoliberales es equivocado. No solamente es equivocado, es monstruoso. Entonces, es el momento de plantearnos que hay que tirar al modelo neoliberal al basurero de la historia. Aquí también, ahora o nunca. En este contexto, ¿qué les planteo yo a ustedes? Les planteo a ustedes que es urgente reactivar los círculos de estudio en torno a tareas claras. No me importa que estemos confinados. Como bien dijo López-Gatell, estamos en casa, pero no estamos de vacaciones. Tenemos que activarnos, tenemos que buscar los canales, tenemos que buscar los medios electrónicos para mantener a la población alerta e informada, para mantener a nuestras gentes de los círculos alertas e informados. Debemos, y finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que apostar por la vida. Tenemos que apostar por la idea de que la salida a la crisis sanitaria debe ser solidaria y debe ser humanista. Debemos impulsar, entre otras cosas, la unidad de la nación en torno a las medidas que está impulsando la Secretaría de Salud. ¿Esto qué implica? Implica combatir las fake news, implica combatir los negocios chatarras, implica difundir la verdad. Y para esto necesitamos desmontar con mucha paciencia las mentiras y las campañas de la derecha. En una palabra, tenemos que impulsar la unidad de la nación en torno a la salud y la vida. ¿Qué implica esto? Necesitamos apoyar las medidas de la Secretaría de Salud y necesitamos apoyar a nuestro presidente. Es inconcebible, es increíble que en plena pandemia quieran defenestrar a un gobierno que en términos de salud está haciendo bien las cosas. Es de una irresponsabilidad criminal. Y bueno, y con esto concluyo, y si quieren hacerme preguntas, con mucho gusto trataré de respondérselas. Muchas gracias, Rafael. Sí, aquí estoy checando las redes sociales y estoy viendo que tenemos unas preguntas. La primera pregunta es pregunta anónima y nos dice, a lo largo del país, algunos gobiernos estatales están aprovechando la pandemia para tomar acciones que producen inconformidad y miedo, tales como privatizar parques públicos o racionar la venta de gasolina con el pretexto de combatir el coronavirus. Esto es parte del golpe blando. ¿Cómo podemos combatir estos embates de la derecha golpistas? Perdón. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es denunciarlo. Es decir, por ejemplo, la privatización de los parques hay que denunciarla de inmediato. Es decir, no es posible que busquen privatizar parques en este momento. Y yo no entiendo cómo un gobierno estatal o local pueda pretender racionar el consumo de gasolina en estos momentos, justo además cuando la gasolina bajó de precio, hay suficiente abasto de gasolina. Entonces, bueno, pues esto lo primero que hay que hacer es denunciarlo. Hay que hacer una red para denunciar todas estas cosas. Miren, las redes sociales, esto que estamos haciendo aquí, es un ejercicio informativo que no podíamos hacer hace 20 años, hace 10 años, ¿no? Y es un ejercicio, digamos, social, informativo, que nos ha permitido socializar el periodismo. Es decir, denuncien, por favor, denuncien todo esto, ¿no? Exacto, sí, eso ahorita tenemos la ventaja de las redes sociales, en donde podemos ir transmitiendo cada una de nuestras inconformidades y sobre todo que lleguen a las manos correctas con más seguridad. Y la otra cosa es que, fíjate, por primera vez tenemos un gobierno federal que sí escucha a la gente. Paseamosle esas quejas al gobierno federal. Exacto, lo principal, ¿no? Pues sí. Tenemos una pregunta más. ¿Considera que en este momento el neoliberalismo es como el animal herido que tira mordidas hacia todos lados? Sin lugar a dudas. El neoliberalismo es un animal herido de muerte pero yo te quiero decir una cosa. Hay que tenerle muchísimo respeto a los animales que están heridos de muerte, porque no tienen ya nada que perder y son particularmente agresivos. Entonces, yo estoy convencido de que el neoliberalismo está dando sus últimos golpes, pero ojo, los últimos golpes pueden ser terribles. Yo nada más les recuerdo una cosa, en las últimas ocasiones en las cuales el
capitalismo global se vio en un aprieto así de serio, fueron resueltas mediante guerras mundiales, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial tienen su origen en una crisis profunda del capital. Muy bien. ¿Hay alguna esperanza de que este momento sirva para cambiar el sistema para bien? Yo creo que sí. Es decir, y de hecho, si escuchamos el informe de Andrés Manuel López Obrador, pues eso es un informe que justamente apunta a eso. Lo que plantea Andrés Manuel López Obrador, entre otras cosas, es que se rescate a los pobres, no que se rescate a los ricos. Yo te recuerdo que la última vez que en México hubo una crisis importante de este tipo fue cuando se dio lo del Fobaproa. ¿Y qué impulsaron? Impulsaron un proyecto, impulsaron un fondo que básicamente lo que hizo es rescatar a los grandes empresarios, las deudas que habían adquirido los grandes empresarios. ¿Y quién ha estado pagando este fondo a lo largo de estas décadas, de estas últimas décadas? Lo hemos estado pagando nosotros. El pueblo de México lo ha estado pagando. Perdón, es de una injusticia increíble. ¿Qué es lo que quieren los empresarios que se haga hoy en día? Quieren que se haga lo mismo. Quieren que el país se endeude para sacarlos a ellos de sus problemas económicos, los problemas económicos en los que ellos se metieron. Entonces, una cosa muy paradójica, porque estos señores que todo el tiempo hablan de la libertad de mercado y de la libertad del empresariado, etcétera, nada más se enfrentan ante un problema de este tipo y piden que el Estado los rescate a ellos, ¿no? Perdón. Entonces, ¿qué quieren? Que los subsidios sean para ellos y el rescate es para ellos y las deudas para nosotros. Perdón, me parece totalmente inaceptable, ¿no? Es decir, si a nosotros nos ponen ante esta disyuntiva, vamos a decir que no. Y eso es un negocio en el que no ganamos nada y lo perdemos todo. Y ellos sí lo ganan todo, ¿no? Eso es inaceptable. Entonces, sí hay esperanza en la medida en la que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está impulsando una política distinta a las lógicas neoliberales. Muy correcto. Y fíjese que aquí tenemos una pregunta muy curiosa, sobre todo para lo que está sucediendo hoy en la actualidad, tanto en el Estado como en la República. Nos dicen que sí, ¿qué le recomienda a los jóvenes que quieren incursionar en la política para no crear en la maquinaria politiquería y electorera? Mira, lo que yo les propongo es, entre otras cosas, que entiendan que la política tiene que ser una actividad ética. Es decir, a mí me parece muy bien que la gente quiera incursionar en la política, me parece muy mal que quiera hacer de eso su profesión y un modo de vida holgado. Es decir, hay que entender que hay que incursionar en la política. Todos tendríamos que estar haciendo política. En estos momentos tendríamos que ser millones de mexicanos los que estamos haciendo política. Y eso no implica necesariamente aspirar a cargos políticos. Lo que yo les recomiendo a todos estos jóvenes es que se metan a los círculos de estudio, que tomen, entre otras cosas, los cursos en línea que tenemos un espléndido de Enrique Dussel sobre ética. Antes de que nada, por favor, tomen el curso de ética de Enrique Dussel. Es un curso que da el ABC, que explica con claridad la importancia social de hacer política y hacer política para todos, no para uno. Lo que yo les diría a estos jóvenes que quieran incursionar en política, incursionen todo lo que quieran, pero no lo hagan para servirse a sí mismos, háganlo para servirle a los demás. Es lo que yo les diría. Y sobre todo estudien. Así es, lo principal, ¿no? Los círculos de estudio es lo que nos ayudan a poder fomentar la política en cada uno de los jóvenes, sobre todo para Así que es. ellos conozcan lo que en realidad es una política. Así es. Muy bien, muchísimas gracias tanto a usted como a cada una de las personas que dedicaron este tiempo. Sabemos que no podemos hacer la gran cosa en estos momentos de estar presentes, pero sí
podemos irnos motivando con medio de las videoconferencias diarias o bien como lo vamos a estar realizando para ir motivando y preparando a cada uno de los militantes y simpatizantes. El día de mañana quiero invitarlo, Rafael, a ver si puede apoyarnos en darnos la videoconferencia sobre la raíz nazi del pan. Está bien, con mucho gusto. Muy bien. Órale. Entonces, Muchas gracias. más que agradecer también el equipo de logística que estuvo aquí preparando cada uno para que todo fuera un gran éxito. Al profesor Antonio Estrella, a Heriberto Mesa, Juan Carlos Paisani, Esteban Moreno, Ana María Mesa y Juan Carlos Mesa. Gracias y los invitamos a seguirnos viendo. Nos vemos, Rafael. Lindo día. Mucho, muchas gracias por todo, ¿eh? Gracias igualmente. Ok. Una producción de Hipatia para Amorenflix.